Ahora pues yo les voy a comentar algo acerca del funcionamiento del sistema digestivo, ¿sí? Y vamos a hablar en dependencia de cada parte del sistema digestivo, pues vamos a ver las enfermedades comunes, ¿no? En este caso sí es importante de que ustedes pues por lo menos vean, ¿sí? Y puedan relacionarlo. En algún momento te dicen, oye, ¿sabes qué? Yo tengo problemas de colon irritable, ¿qué me puedo tomar? ¿Qué productos puedo consumir? ¿Sí? O tengo, por ejemplo, qué sé yo, una diverticulitis, diverticulosis, tal vez lo has escuchado, ¿qué puedo hacer? Entonces, el conocimiento nos da poder, ya saben que siempre yo digo eso, y pues entre más aprendamos, con humildad, más vamos a poder resolver problemas de las personas. Ya saben que nosotros, los emprendedores, nos caracterizamos por eso. En cuanto tú más puedas resolver problemas, pues mejor te va a ir. Así que les voy a compartir pantalla, ¿sí? Les voy a compartir pantalla y pues vamos a empezar. Nutrición para el sistema digestivo, ¿sí? Nuestro sistema digestivo es maravilloso y por ende es importantísimo que nunca lo dejemos atrás, porque si ustedes no sabían, pues detrás de cada enfermedad siempre puede haber una de las causas, sobre todo una base digestiva, ¿sí? Y pues aquí dentro de la definición, pues tenemos que el sistema digestivo pues, es de vital importancia para nuestra salud, ya que imagínense ustedes que él es el responsable de absorber todos los nutrientes que nosotros digerimos. Y además de eso, eliminar los desechos que se producen en el proceso de la digestión. Por ende, es importante que ustedes sepan que pues darles alimentos y suplementos de calidad es cuidar mucho el sistema digestivo, ¿no? Y aquí pues también les voy a mostrar más adelante un pequeño video de cómo funciona el sistema digestivo. Tal vez nunca lo has visto y yo hoy te voy a invitar a que tú veas con mucha atención cómo es que este sistema digestivo está funcionando, qué es lo que hace y ponle atención a eso, ¿sí? Pero antes de eso, es importante de que tú sepas de cómo se forma el sistema digestivo. Mira todo esto que vemos acá. Parece que fuera así nomás, pero bueno, aquí tenemos la boca y obviamente aquí nosotros tenemos más partes, por ejemplo, tenemos la úvula, la lengua, los dientes, todo lo podemos reconocer, ¿sí? La faringe, el esófago, tenemos las glándulas salivales, ¿sí? Porque la saliva, obviamente, hay unas glándulas que las están produciendo. Además de eso, miren, imagínate aquí tenemos el hígado, ¿sí? El famoso hígado, que siempre hablamos del hígado, de la vesícula biliar, tenemos el conducto biliar, imagínate aquí tenemos el estómago, tenemos el páncreas, el famosísimo páncreas, donde cuando este páncreas se lesiona, pues pueden haber enfermedades como la famosísima diabetes mellitus, ¿sí? El conducto pancreático. Y aquí tenemos una parte importante que es el intestino delgado, pero también tenemos el intestino grueso. A través del intestino delgado es donde se produce pues la absorción de todos los nutrientes, de proteínas, de vitaminas, hidrosolubles, liposolubles, ¿sí? En ese espacio es donde se va a producir toda esa absorción y obviamente de ahí se van a ir al torrente sanguíneo, ¿sí? Y obviamente aquí, pues, este intestino delgado está dividido en el duodeno, en el yeyuno, en el ilion, ¿sí? Pero después de todo ese proceso que se realiza aquí, pues, se va obviamente al intestino grueso, ¿sí? Y es importante que tú puedas verificar y puedas ver aquí la imagen, ¿sí? Vemos el intestino grueso, aquí tenemos el colon, toda esta parte verdecita que tú puedes observar aquí es el colon. Sí, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, tenemos también el recto y el ano, ¿sí? Y es importante que tú te des cuenta aquí, y bueno, muchas personas yo creo que deben a veces saberlo, ¿no? Dicen, no, es que yo tengo un dolor por esta región, por esta parte, dicen, no, eso es el colon, de ley eso es el colon.
Es importante saber esto de aquí, ¿por qué? Porque la gente siempre te dice, ay, no, es que yo tengo un dolorcito por aquí, que me duele por acá, me duele aquí la boca del estómago, a alguien tal vez le han dicho eso, me duele la boca del estómago, no sé, siento una sensación de llenura, estoy como que me siento pesada. Bueno, nosotros, para saber de qué mismo es, saber de qué órgano, a ver cómo le puedo ayudar, sí es importante que tú, por lo menos lo más fundamental, lo principal, pues obviamente le hagas una fotografía ahí en tu mente, hazle una fotografía. Y pues aquí van a ver cómo es que funciona este maravilloso sistema digestivo, ¿sí? La digestión es el proceso de transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo. La digestión comienza en la boca, donde se produce la masticación y la salivación. Los dientes se encargan de cortar y triturar los alimentos. Las glándulas salivales que producen la saliva para ablandar los alimentos. La lengua que mueve los alimentos, los mezcla con la saliva y forma el bolo alimenticio. La faringe tiene una válvula que se abre para tragar y entonces el bolo pasa al esófago. El bolo avanza por el esófago hasta llegar al estómago. El estómago segrega los jugos gástricos que continúan con la digestión para procesar los alimentos. Esta masa se conoce como quimo. El quimo cruza el píloro y llega hasta el intestino delgado. En el intestino delgado se produce la mayor parte de la digestión. El páncreas y el hígado vierten jugos para procesar las grasas y los hidratos de carbono. Aquí se absorben las sustancias necesarias para el organismo y pasan a la sangre. A continuación, las sustancias que el cuerpo no ha asimilado todavía llegan al intestino grueso. De nuevo, el organismo recupera sustancias necesarias y absorbe el agua. El recto y el ano son el final del sistema digestivo. Aquí se expulsan las sustancias que el organismo no necesita. Una dieta saludable, beber agua y el deporte son hábitos esenciales para cuidar tu sistema digestivo. Bueno, pues miren, aquí básicamente ustedes pueden ver de que la digestión obviamente empieza desde ¿dónde? Desde la boca, y obviamente empieza desde que tú observas los alimentos. ¿Sí? Recuerda que somos seres perfectos y en este caso, por ejemplo, también está entrelazados con el sistema nervioso, el sistema endocrino. Entonces, imagínate tú que al momento de que tú ves los alimentos empiezas a hacer un estímulo, ¿sí? Que es a segregar las glándulas salivales, empiezan con esa saliva y eso te permite que tú puedas. ¿Qué vas a hacer tú? Vas a mojar ese alimento que tú introduces en tu boquita, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente luego empieza el proceso de la masticación, ¿sí? Y luego pues empieza a seguir su trayecto por el esófago, por la tráquea, el esófago, llega al estómago, ¿sí? Y ahí obviamente él se mezcla con todos los ácidos que empiezan a segregar, ¿no? Y aquí es donde se va formando pues el famoso quimo, ¿sí? Que el quimo sencillamente es esa masa de alimento, ya no es tal como tú lo introduciste en tu boquita, no, ya es una masa y pues obviamente ya esta de aquí, pues ahí va a empezar a actuar también pues el hígado, la vesícula, el páncreas, todos esos órganos. Por eso yo les digo algo, yo no soy partícipe de las operaciones ni de quitar órganos, ¿sí? Por ejemplo, a las personas, no, es que tiene cálculos, hay que operarle, hay que quitarle, hay que sacarle, en ese caso, pues no, porque cada órgano tiene una función, ¿verdad? Cada órgano tiene una función. Así que luego, obviamente, va a ir al intestino delgado, donde se produce este proceso de absorción de nutrientes, ¿sí? Y obviamente después de eso va pues ya al intestino grueso, donde ahí ya se produce este proceso donde se va a empezar a eliminar todos los desechos, ¿sí?
Entonces, aquí pues es importante que ustedes sepan que cuando hay ciertos inconvenientes en el sistema digestivo, pueden haber las famosísimas enfermedades, ¿no? Y en este caso, para que ustedes sepan, las enfermedades del sistema digestivo son un motivo muy frecuente de consultas de salud, ¿sí? Y de hecho, imagínense ustedes esto, cada año se producen más de 50 millones de consultas, ¿sí? En centros ambulatorios y se realizan más de 10 millones de endoscopías y procedimientos quirúrgicos del tubo digestivo. Aquí hay una relación con Estados Unidos, por ejemplo. O sea, imagínense ustedes todo ese tipo de procedimientos. Además de eso, dentro pues, de las causas que producen enfermedades digestivas, están los trastornos alimenticios, ¿sí? ¿Y a qué vamos en esto? Ustedes saben que todo es lo que tú vas introduciéndote a la boca. O sea, tú no sabes lo que a veces tenemos, puedo decir yo muchas veces por cultura, por desconocimiento, tenemos pésimos hábitos alimenticios, que pues a la final lo que hace esto pues es irritar la mucosa gástrica. Y aquí hay un famosísimo síndrome que yo siempre lo digo, que se llama el síndrome de mucosa inflamada. Es un síndrome que te inflama. Imagínate que desde la boca hasta el ano te puede llegar a inflamar. Inflamar tanto que obviamente te puede causar muchísimas enfermedades, que vamos a verlas mucho adelante. Y pues obviamente que una forma de prevenir es, por ejemplo, el uso de nuestros productos, ¿sí? Además de eso, deficiencia de nutrientes, ¿sí? Deficiencia de nutrientes, muchas veces hay personas que tienen pues determinados tipos y formas de alimentarse por cultura, como les dije, o por dietas exageradas o dietas inadecuadas, puedo decir yo, con el objetivo de querer perder peso, pues definitivamente esas deficiencias de nutrientes también pueden ocasionar daños en el sistema digestivo. Alteraciones también, pues, de alguna parte del sistema digestivo, ¿sí? Por ejemplo, digamos aquí, vamos a hablar alteraciones que se producen, por ejemplo, personas que tienen cáncer, podemos hablar en el esófago, en el estómago, ¿sí? Entonces, pero aquí vamos a hablar de todo este tipo de afecciones. Por ejemplo, tenemos las afecciones de la cavidad bucal, ¿ya? Dice, se ve condicionada por la presencia o ausencia de piezas dentales, alteraciones en la percepción del gusto, infecciones, inflamación y cáncer. ¿Sabían ustedes que cuando ustedes no tienen todas sus piezas dentales, pues también va a obviamente interrumpir este proceso, por ejemplo, de la masticación? Y obviamente no va a haber un proceso adecuado de los alimentos. Sí, entonces ahí es una de las sugerencias. Vean sus piezas dentales, están bien. El cuidado dental es sumamente importante, ¿sí? Y pues obviamente si hay algún tipo de anomalía, también hay que verificarlo. A veces nosotros no le ponemos mucha atención a esto, pero sí es importante verlo, ¿sí? Porque si no, no se produce, no se va a producir un adecuado proceso de los alimentos, ¿no? El momento de que va yendo por cada uno de los trayectos. Otra cosa también, imagínense ustedes aquí las afecciones que se producen en el esófago. Dentro de las más frecuentes, pues hay el cáncer, sí, deben haber escuchado el cáncer, las úlceras también, sí. Obviamente al estar, pues, por ejemplo, obviamente inflamada la mucosa, pues las personas muchas veces no pueden alimentarse de buena forma, sí, ustedes saben eso, entonces ahí también hay dificultades al momento de ingerir los alimentos de forma adecuada, ¿sí? Tenemos las estenosis, que va a haber muchas veces alguna estrechez en la parte del esófago, no permite que se ingiera, por ejemplo, alimentos sólidos, ¿sí? Hay diferentes tipos de estenosis, no te permite ingerir alimentos sólidos o líquidos, ¿sí? Entonces, todas estas cosas también hay que tener mucho en cuenta. Y aquí estamos hablando básicamente de las enfermedades más frecuentes que tú puedes escuchar y para que tú puedas ir relacionándolo también con qué productos tú
tú puedes trabajar o qué producto tú le puedes recomendar, ¿sí? Porque ya llegamos en esta parte, hay gente que te puede decir, oye, ¿sabes qué? Es que a mí me detectaron una estenosis de esófago, ¿y qué es eso? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿Sí? Entonces es importante que esta parte tú la vayas viendo, ¿no? Además de esto, por ejemplo, tenemos las afecciones del estómago y aquí tenemos también el famoso cáncer, ¿sí? Las gastritis. En este caso, quien no sabe qué es gastritis, bueno, pues yo les comento que yo tuve un problema de gastritis crónica. Yo en este caso les puedo decir, tenía gastritis, tenía el reflujo, tenía dispepsia. Imagínense ustedes que yo todo lo que comía me caía súper pesado, súper mal. Me tenía que inyectar, me inyectaba omeprazol, ranitidina, todos esos medicamentos que son para la parte del sistema digestivo. Sin embargo, a esto les comento que haciendo obviamente un plan de nutrición con nuestros productos, yo pude mejorar y pues hace mucho tiempo ya no tengo ningún tipo de estos problemas. Imagínense ustedes también que aquí hay afecciones como las gastrectomías. ¿Qué es eso? Miren, ahorita hay mucho este boom de que se hacen las bandas gástricas, que, ¿no es cierto? Entonces, eso también repercute al correcto funcionamiento del sistema digestivo, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes que les hacen reducciones y a veces son demasiadas, puedo decir, son demasiadas agresivas y ustedes ven mismo incluso en las personas, ¿no? Cómo quedan las personas después de un tiempo que parece que no sé qué les ha pasado, pero bueno, eso también tiene mucho que ver para que posteriormente pues no haya un adecuado el funcionamiento del sistema digestivo. Las famosas úlceras, miren, en esta parte es importante porque a veces las personas solamente comienzan y dicen, no, es que yo tengo una gastritis aguda. Esa gastritis aguda pues se puede convertir en una gastritis crónica, se inflama demasiado la mucosa, llegas al punto que no puedes comer, que todo el alimento que tú ingieres te va a caer pesado, ¿sí? Esas gastritis se pueden convertir en úlceras, que esas úlceras ya son unas llaguitas en la mucosa, y obviamente eso hace que pues las personas puedan padecer el cáncer. Y lamentablemente, miren, el cáncer de estómago pues es uno de los en ciertos casos uno de los más fulminantes que puede haber, ¿sí? Y pues aparte de eso es muy doloroso, yo he visto personas así, entonces ya saben que para eso están nuestros productos. Aquí tenemos también afecciones intestinales, en este caso ya vamos a hablar del intestino delgado y el intestino grueso. Imagínense las famosas úlceras duodenales, el cáncer que también está aquí dentro de las enfermedades, el estreñimiento, ¿sí? El estreñimiento es una de las causas más frecuentes, de hecho, de las afecciones intestinales, ¿sí? Las diarreas, tenemos aquí la enfermedad celíaca, tenemos las osteomías, tenemos intolerancias alimentarias, hay personas que son intolerantes a la lactosa, intolerantes al gluten, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos nosotros leches que pueden ser tranquilamente el cambio de marcas que le vamos a hacer, ¿sí? Enfermedades inflamatorias intestinales, ¿sí? También, pues, hablaba acerca del colon irritable, los diverticulosis, las enfermedades celíacas, las enfermedades de Crohn, son enfermedades que están donde tú encuentras la mucosa demasiado afectada, demasiado inflamada, ¿sí? Entonces, es importante que tú puedas detectar esto. Ya les digo, la mayor causa es por una inflamación de la mucosa, ¿sí? Detectar ¿para qué? Para que obviamente tú puedas poder recomendar los productos del sistema digestivo. Entonces, ubícate también mucho en esta partecita que tenemos aquí para que tú puedas hacerlo, ¿no? Entonces, miren, aquí hay una parte importante y esto es el plus que nosotros nos damos. Independientemente de lo otro, el plus que tú le puedes dar a un cliente es cómo va a cuidar, tú como promotor de salud, porque eso es lo que somos, promotores de salud, cómo yo puedo añadir este plus de que esta persona pueda mejorar el sistema digestivo. Comúnmente las personas te van a venir a decir que tienen un problema de estreñimiento, un problema de colon irritable, tengo un problema de gastritis,
tengo reflujo, tengo acidez, tal vez estoy teniendo deposiciones frecuentes, ¿sí? Que no es diarrea. Si te dicen, no, es que yo ya veo que es algo anormal, voy hasta 5 veces al baño, tengo mucho dolor abdominal, tengo el famosísimo Helicobacter pylori, si hay alguien aquí tal vez que haya tenido ese problema o tiene ese problema, ¿sí? Aquí es importante, aparte de los productos que tú le vas a brindar, de los suplementos que ellos van a empezar, es darle estas pautas, ¿sí? La primera, que es masticar bien los alimentos, ¿sí? Y masticar bien los alimentos, por eso es una parte importantísima al principio que vimos, ¿sí? Que tienes que tener tu dentadura pues completita. Todas las piezas dentales tienen que estar completas. Darte el tiempo, hay que comer despacio, ¿sí? A ver, ¿cuántas veces tengo que masticar? Bueno, unas 25, 30 veces tienes que masticar ese alimento para que haya un buen proceso. Consumir alimentos ricos en fibra, porque hay algunas de las enfermedades que se producen, dentro de esas, una de las enfermedades, por ejemplo, es la enfermedad celíaca, que se produce cuando tú no consumes alimentos ricos en fibra, ¿sí? Además de eso, beber abundante agua. ¿Cuántos litros de agua estás bebiendo tú en la actualidad? Y aquí tenemos nuestra agua Blue, ¿sí? Entonces, aquí hablamos de tener una buena higiene bucal, lavarse las manos antes de comer para disminuir las enfermedades infecciosas intestinales que son causa de diarrea también. En adultos, en niños es muy común esto, ¿sí? Evitar alimentos muy picantes o grasosos. También irritan la mucosa gástrica, ¿sí? Pues la verdad que a mí me gusta el picante, pero poquito, porque, pues imagínense ustedes, después del proceso que pasé con gastritis crónica, pues me cuido también, ¿sí? Y en los alimentos grasosos, aquí tenemos un alimento muy frecuente que la población en general consume, que es en este caso, pues, de los lácteos, ¿sí? Los lácteos. Y pues imagínense ustedes, no sé si aquí en la sala habrá personas, pero hay personas que si consumen, dicen, no, la leche de la vaca directita de ahí, o sea, tiene muchísima grasa, ¿sí? Entonces, aparte de eso, pues quien le encanta comer, por ejemplo, las papitas fritas, todas esas comidas que son, obviamente con ese proceso de freírlas, pues también hay que tener mucho, pero mucho cuidado, ¿no? Hay que intentar consumir una dieta balanceada. Yo también, esto es algo muy personal, yo no soy partidaria de quitar alimentos, pero sin embargo de eso de que tú tienes que comerlos de una forma moderada. Y hay algo que a mí me encanta mucho con el tema de los productos, es porque, por ejemplo, si hoy día yo me pude comer una comida copiosa, en este caso puede ser una comida grasosa, pues yo lo voy a hacer al lado con uno por ejemplo, con frutas, ¿sí? Entonces tú aquí tienes alternativas de que en algún momento quieres, pues, pecar un poquito, lo puedes hacer, te tomas tu teatino, te tomas tu fruta y pues no va a pasar nada, ¿no? Además de eso, pues, respetar los horarios de comida, ¿sí? Esta parte es muy abundante, muy necesaria. ¿Por qué? Porque les comento que también uno de los problemas que hay es que la gente, por ejemplo, no desayuna. No desayuna. Y en los trastornos alimentarios que se producen cuando las personas no desayunan son terribles. Y en los niños también. En los niños, por ejemplo, es una de las causas, por ejemplo, de desnutrición. Entonces, ¿a qué hora le estás dando de desayunar a tu niño? ¿Sí? No, es que yo le dejo dormir y pues yo le doy de desayunar tal vez a mi niño a las 9 de la mañana, a las 8:30 de la mañana, a las 8 de la mañana, no. Yo te invito que de hoy en adelante tú le pongas un horario a ese tipo de alimentación que tú le estás dando a tu hijo y obviamente tú también, porque hay muchas personas, y eso sí les digo, miren, la gran mayoría de personas salen a trabajar ahora y no desayunan. No se dan ese primer alimento que es necesario. Por ende,
Por ende aquí, por ejemplo, ¿qué puedo hacer, Mafre? Pero es que yo no sé ni qué desayunarme. Bueno, aquí hay muchísimas alternativas, si me tomo B-Kit, si me tomo Supermix, pero lo ideal es de que yo tengo que tener algo en mi estómago, ¿sí? Entonces, esta parte es importante. Las personas que están alimentándose con por ejemplo, a las 10 de la mañana debería todo mundo deberíamos comernos una fruta. Ya te dejo eso como pauta, ¿no? Tienes que comerte una frutita. Tienes que almorzar, de 12 a 1 es la hora del almuerzo. A las 3 de la tarde hay que comer otra fruta. Hay gente que dice, no, pero es que yo como 2 veces al día, yo almuerzo y yo ceno y yo no me como más nada. Entonces muchas veces la cena es a las 10 de la noche. Ya pues después, yo digo una cosa, yo creo que tú puedes tranquilamente cenar hasta las 7 de la noche, debe ser lo más tarde que tú puedas cenar, si es posible hasta las 6 de la tarde, y después de eso ya no tienes que ingerir ningún tipo de alimento. O sea, imagínate tú, cuando tú 10 de la noche te levantas tal vez con algún tipo de ansiedad y empiezas a comer, pero como desesperado, imagínate ese trabajo que tú le vas a dar a tu estómago, le vas a dar al sistema digestivo, y eso es lo que también ocasiona problemas y trastornos, daños a la mucosa gástrica, ¿sí? Entonces, esta parte también, pues es súper importante. Y hay otra cosa también que yo siempre a las personas les aconsejo, es eliminar, por ejemplo, el azúcar, ¿sí? El azúcar es una de las drogas que básicamente permitidas a nivel mundial, pero sin embargo a eso, el azúcar es uno de los mayores componentes que te irritan la mucosa gástrica. Muchas personas dicen, pues yo no sé por qué estoy así, si yo como a las horas, yo me como la fruta, yo me como esto o lo otro. Ah, pero soy muy golosito. Soy muy goloso, pues imagínate los dulcecitos, o si me voy a tomar una bebida o un jugo, me lo tomo demasiado azucarado. Por eso algo importante aquí para mí es eliminar todas estas bebidas azucaradas, ¿sí? Entonces, y aquí hay elecciones, te tomas, pues cualquiera de nuestras bebidas son elaboradas con stevia, y eso es algo, pues es súper bueno, ¿no? Y pues bueno, aquí tenemos una parte importantísima también de cuáles son los suplementos ideales para los que yo voy a, obviamente, a consumir. Yo lo que quiero ponerte a consideración aquí es que recuerdes que nuestro cuerpo definitivamente es sabio, y tienes que verificar aquí. Muchas personas tienen problemas digestivos también cuando están con trastornos, por ejemplo, de mucho estrés. ¿Sí? Recuerda que el sistema nervioso se conecta también con este sistema digestivo. Entonces, hay muchas personas que están sufriendo, por ejemplo, de ansiedad, ¿sí? Entonces, verifica si esa persona, hay personas que dicen, no, es que trabajan o pasan en las noches trabajando y entonces les empieza una ansiedad, empiezan a comer. Entonces, verifica todo eso, ¿sí? Entonces, hay que corregir esos problemitas, pero aquí yo te voy a dejar dentro de los suplementos que tú puedes consumir. Por ejemplo, tenemos el aloe. El aloe es maravillosísimo. ¿Por qué? Porque el aloe te va a ayudar a desinflamar. El aloe, pues, ayuda a cicatrizar. El aloe también, pues, ayuda a desintoxicar, ¿sí? Imagínense ustedes, por eso es la importancia de hacerte incluso hasta un detox de colon, porque imagínate tú, las personas que tienen problema de estreñimiento, lamentablemente tienen un colon intoxicado, ¿sí? Entonces verifica todo eso cuando tú hables con las personas. Siempre, siempre pregúntale cuántas veces al día tú estás haciendo tus deposiciones. Y ahí tú puedes encontrar una maravillosa respuesta. ¿Y qué es lo que yo hago en el caso? Yo le pregunto a la persona, y antes de cualquier plan, si me dicen, no, ya identifico que tiene ese problema de estreñimiento, lo que yo hago es enviarle un detox de colon, le hago una limpieza de colon, y de ahí empezamos con cualquier plan nutricional, ¿sí? Porque muchas personas también, por ejemplo, dicen, no, es que me duele mucho la cabeza, tengo problemas de migraña.
tengo problemas de migraña. Entonces también tiene que ver con todo eso. Imagínate toda esa materia fecal ahí acumulada, intoxicando todo el cuerpo. Imagínate tú eso, yo digo que hasta la gente pasa malgenia cuando tiene ese problema de estreñimiento, el problema de irritación de la mucosa. Entonces, aquí tenemos, pues, por ejemplo, el aloe que nos ayuda muchísimo para eso. Tenemos aquí, por ejemplo, el agua blue. Les dije que una de las pautas es consumir abundante agua. 3 litros de agua, 4 litros de agua que se consuman diariamente les va a ir súper bien. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos el delicioso Egofrutas que te lo puedes tomar pues como tú desees. Y pues bueno, el Egofrutas pues como tiene extracto de regalis, pues ese es ideal, por ejemplo, para las personas que tienen esa pesadez después de comerse algún alimento, esa pesadez en el estómago. Pero además de esto, algo maravilloso, ayuda mucho en el hígado, ¿sí? Va a nutrir muchísimo el hígado. Tenemos aquí también la fibra, ¿sí? Muchas enfermedades se producen pues por déficit de fibra, en el caso pues del famoso estreñimiento, ¿sí? Déficit de fibra. Sí decirles que la fibra por lo menos deben consumirla con medio litro de agua. Hay que tomar mucha agua cuando tú estás consumiendo fibra, porque si no, pues puedes estreñirte, ¿sí? Además de eso, aquí tenemos, por ejemplo, la colina. La colina, que pues a mí me gusta mucho porque de aquí me ayuda pues a mejorar muchísimo la mucosa gástrica. ¿Sí? Y en este caso, por ejemplo, ayuda para las personas que tienen problemas de Helicobacter pylori, pues les ayuda muchísimo, ¿sí? Además de eso tenemos pues el probiótico. El probiótico tiene prebiótico y tiene probióticos, que son esenciales para mejorar la mucosa gástrica también, ¿sí? Esa mucosa lesionada solamente tú la vas a mejorar con los probióticos. O sea, en cualquier tipo de persona, por ejemplo, hay una persona que está tomando grandes cantidades de medicamentos, ¿sí? Tiene problemas, incluso el problema del estreñimiento, todo eso yo les mando probióticos, ¿sí? Entonces, estos son los suplementos que tú puedes tomarlos. Ahora, ¿cómo tú puedes recomendarlos? ¿Cómo puedes tomarlos? Sencillamente, recuerda que nuestros productos, tú puedes recomendarlos 3 veces al día, maravillosamente, ¿sí? Y tenemos el OmniPlus, que no estaba hablando de él. El OmniPlus, pues ustedes saben que es el producto de oro que nosotros tenemos aquí. ¿Por qué? Porque te va a aportar con todas las vitaminas, ¿sí? Vitaminas, minerales que son esenciales para la función, pues obviamente, de todo el cuerpo, pero en este caso, obviamente, del sistema digestivo, ¿sí? Tiene mucho complejo B, entonces eso también es importantísimo, te va a ayudar a prevenir algún tipo, por ejemplo, en este caso, pues, algún tipo de anemia, todo eso. Entonces, sí es importante que este producto, el OmniPlus, vaya en todos los planes nutricionales, ¿sí? Y pues decirles, por ejemplo, yo el probiótico, les comento que yo siempre lo recomiendo 3 veces al día. Me encanta recomendarlo pues en medio vasito de agua, que se lo tomen las personas antes de los alimentos. De hecho, no hay ningún inconveniente que sea antes o después, pero yo lo envío así, yo me lo tomo así, de hecho, yo me lo tomo así. Es ideal para prevenir que empieces a tomar muchísimo el aloe. El aloe es importante que tú tengas esto como una costumbre, no sé, yo lo he cogido así. Todas las mañanas cuando yo me levanto me tomo un vaso de aloe, ¿sí? Entonces, empieza a aplicarlo tú, empieza a tomarte tu fibra, ¿sí? Todos los días tómate la fibra, a mí me encanta mucho, yo consumo fibra también. La colina, tú puedes tranquilamente en personas que tienen problemas de Helicobacter pylori, les comento que yo los recomiendo 3 colinas diarias, yo las sé recomendar, por ejemplo, por 15 días, les hago planes de nutrición así. Por ejemplo, el Egofrutas también, lo recomiendo mucho con el aloe para hacer, por ejemplo, personas que dicen, no, ¿sabes qué? Yo tengo un problema de hígado, quiero hacerme una desintoxicación de mi hígado, puedes recomendar muy bien un sobre de OmniPlus, que lleve una latita de Egofrutas y puedes recomendarlo por lo menos unas 3 veces al día. Entonces te va a ir súper, súper bien.